Hoy en Aragón Negro desde Calamocha tenemos el inconmensurable placer de tener a la escritora Ángela Balvey. Ángela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues encantada de poder haber estado aquí, porque ha sido un privilegio. Es una ciudad hermosa y unos lectores maravillosos. Ángela, has hablado sobre escritoras muchas veces invisibilizadas, y quiero que nos comentes un poco en tu carrera novelística, ¿qué escritoras te han inspirado? Pues, por ejemplo, Ana María Matute, de la cual hemos estado hablando un poco, Carmiña Martín Gaite. Las dos eran entrañables en mi vida, han sido importantes en mi vida, y no solamente literaria, sino personal, por citar dos que tenemos una referencia de ellas casi inmediata, y tengo otras, pero si quieres la lista va a ser muy larga y tú tienes prisa. No tenemos ninguna prisa. Ángela, quiero hablar también sobre mujeres que están comenzando su carrera en el mundo de la literatura. ¿Qué consejos les darías? Pues les diría que lean mucho, que escriban poco y lean mucho, y que sean fieles a sí mismas, que no se mientan, que no sean impostadas en su producción ni tampoco en su vida, porque eso se traduce, y sobre todo que se alimenten de palabras. Bueno, muchas gracias, Ángela, por tus palabras, por estar aquí en Calamocha, y bueno, nos vemos en la próxima. Encantada, yo encantada, si me invitan vengo, pero ya. Eso esperamos.